Lo que estoy por contarles es algo que cambió totalmente mi perspectiva de la vida, el rumbo de lo que soy ahora y de lo que solía ser. Muchos lo entenderán y otros que no lo han vivido, ojalá los ayude un poco a concientizar sobre el tema. Hace ya algunos años, 15 para ser exactos, me encontraba en el punto de mi vida donde la tranquilidad mental no era conocido para mí. Vivía cerca de traumas y complejos que me llevaron a caer en excesos y abordar en el camino de la autodestrucción. Desde el divorcio de mis padres, la mala relación con mis hermanos y una vida amorosa que bueno, ni para qué entrar en detalles. En fin, este grupo de factores y sucesos dirigirán mi vida a un callejón sin salida, que al final terminó en una depresión profunda junto con ataques de ansiedad, para terminar de derramar el vaso, la muerte de mi abuelo materno, después mi tío paterno, que para ese momento siempre había sido mi apoyo mental y moral, y bueno, él era un pilar muy importante para mantenerme cuerdo y siguiendo contracorriente. Esto solo provocó que mi depresión y mi ansiedad crecieran a un punto que en un momento veía sin retorno. En una de las tantas noches en donde manejar se volvía un reto, me encontré a una persona caminando por la carretera en la oscuridad. Viéndolo bien, pude observar que caminaba con un bastón. Entre el trago y el no medir el riesgo, decidí parar y preguntar si necesitaba ayuda o si le podía llevar a algún lugar, a lo que solo con su cabeza sintió. En el camino pregunté a dónde podría acercarlo, pues yo me dirigía para León. Él solo contestó que donde él pudiera tomar un autobús, y así continuamos por el camino, sin volver a cruzar palabra. Volteé un par de veces a mi extraño pasajero, buscando poder iniciar una conversación. Sin embargo, no se logró. Sin embargo, podía notar algo familiar en él, algún parecido a alguien, pero el enfocar era complejo y ya cansado, no le di mayor importancia. Aquí, después de este suceso empieza lo que fueron los días más estresantes de mi vida. Gradualmente empecé a encontrarme más a este señor. A donde iba, aparecía, ya entre personas, en una ventana, en un rincón, pero siempre ahí estaba, observándome fijamente. Al final comenzó a afectarme de tal manera que aparte de todos los problemas existentes, ahora tenía una persona que me vigilaba, por no decir que me perseguía. Pronto empecé a verlo, ya no solo en el plano físico, sino en sueños. Solo me observaba. En cada sueño, poco a poco empecé a notar que su mirada no provocaba peligro. Su mirada era triste, con un grado de molestia. Sin embargo, eso pasaba a segundo plano, pues no sabía quién era o qué quería. Así pasaron un par de semanas, donde este señor a diario se aparecía al menos una vez a lo largo de mi vida. Desde mis días en la escuela, después del trabajo y en las noches de fiesta, no había un día donde su persona no se hiciera presente. Decidido y harto de la situación, decidí enfrentarlo, pero al querer acercarme, algo desvió mi atención, y cuando quise identificarlo, nuevamente este ya no estaba. Inmediatamente después de perderlo de vista, escuché un susurro que decía: ¿qué estás haciendo? En mis próximos sueños, ahora resonaba esa pregunta. Ahora no lo veía, ahora lo podía escuchar. Cada que lo veía en mi mente podía escucharlo. Sin embargo, y sin saber a qué se refería, no contestaba nunca. Las noches se hacían largas, pues al momento de querer dormir sentía su presencia. Incluso a veces, afuera del cuarto, escuchaba la pregunta proveniente del pasillo. Una vez incluso logré escucharlo claramente.
en el estacionamiento del edificio, abrumado por todo esto, más todos mis problemas. Llegó un día decisivo y la palabra exceso creo que quedó al lado y pasé al otro nivel. Para no entrar en más detalles, este fue el día que marcó el ayer y el hoy. Al final, terminé estrellándome contra un taxi a una velocidad considerable, tratando de recomponerme, aturdido por el accidente y por el alcohol. Antes de desmayarme, volví a escucharlo. Ahí es cuando todo se aclaró. Cuando perdí el conocimiento lo vi nuevamente y me volvió a preguntar, ¿qué estás haciendo? Confundido solo le pregunté, ¿a qué se refería? Su rostro igual de tristeza solo me dijo que esto no era yo, que esto no era para lo que había sido destinado, que si seguía este camino no iba a terminar bien. Desperté en el hospital, en la sala de urgencias, donde pude ver a mis padres y a mis hermanos sentados esperando a que volviera en mí, ya que las heridas eran graves. Podía ver sus miradas con un alivio y también de felicidad de que yo haya despertado, mas no de un enojo. Después de un momento muy emotivo, donde me dijeron muchas cosas, se contaron otras más, etc. Al final, mi madre se acercó y me preguntó, ¿con quién hablabas? Al ver mi cara de confusión, me platicó que aunque inconsciente, estaba platicando con alguien y que sonreía, aún sin recordar muy bien qué había pasado y con la mente nublada por la situación, los medicamentos. No sabía a qué se refería mi madre. Así el tiempo pasó. Mientras estuve en el hospital, creo que fueron los días en los que mejor pude dormir, donde más tranquilo la pasé. Días de reflexión, de meditación. Extrañamente este señor ya no apareció, lo que me dejó pensando y decidí contarle a mi mamá. Le describí las situaciones, cuando lo había visto y la atormentante pregunta, ¿qué estás haciendo? Al decir esto lo último, vi cómo la cara de mi madre cambió, también de una tía que en ese momento nos estaba acompañando. Ellas solo me pidieron que le describiera a la persona. Rápidamente, mi tía buscó en su celular una foto vieja que parecía haber escaneado, asustado, sorprendido, más confundido y conmovido. Pude ver la foto y ahí pude reconocer el bastón y a la persona que, a mi ver, en ese momento me hostigaba. Era mi tío abuelo. Todo este tiempo estuvo tras de mí cuidándome, desconectando mi mente de todo y haciendo que me enfocara solo en él. Al final no sé si el accidente fue para darme una lección, pero aún ahí estuvo y me acompañó. Jamás lo he vuelto a ver de nuevo, ni físicamente, ni en mis sueños. Fui a visitar su tumba en cuanto salí del hospital, y aunque no volví a recibir una contestación o alguna señal, quiero pensar que él ahora sí descansa tranquilo. Tal vez no sea una historia que provoque miedo o que mencione algún fantasma. Sin embargo, fue algo sin explicación que quería compartir con ustedes. Mi madre dice que hablé dormido por más de 35 minutos. Sin embargo, solo puedo recordar una fracción de la conversación. Sea lo que sea que me haya dicho, me salvó la vida. Muchas gracias por estar aquí esta noche conmigo. Recuerden que si ustedes pasan por esto de la ansiedad y la depresión, solo recuerden que siempre hay una solución para esto. Todos los días, así como amanece, también se acaba el día. Y tienes que tener en cuenta que mañana será otro día. Y también que será un día mejor. Esto va para todas las personas que viven con ese constante miedo de la ansiedad y depresión.